Recuerden, el nuevo salario mínimo interprofesional ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros. Todo asalariado a jornada completa deberá cobrar como mínimo 965 euros brutos al mes, en 14 pagas al año. Pagar menos de esa cantidad sería ilegal. Por este tema y por otro que ahora desvelaremos, le preguntamos al secretario general de UGT Región de Murcia. Antonio Jiménez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Los asalariados que hasta agosto cobraban 950 euros brutos al mes, en septiembre van a cobrar ya 15 euros más. ¿Qué nos dice acerca de esta subida, que es mínima, pensando en el presente, pensando quizás más en el futuro y teniendo en cuenta ese desacuerdo de la patronal con el gobierno? Dice Antonio Garamendi que no era el momento porque hay muchos sectores muy tocados. Bueno, a ver, yo en primer lugar lo que quiero decir es que el salario mínimo interprofesional es una herramienta que tenemos en el marco de relaciones laborales, pues primero para combatir la pobreza laboral, la pobreza salarial, y también es una herramienta de redistribución de la riqueza. Y no solamente eso, sino que además el salario mínimo interprofesional, pues cuando se sube se inyecta más dinero en el bolsillo de las familias más vulnerables, y después, en estos momentos, después de la pandemia, esas familias más vulnerables coinciden prácticamente con todas las familias que han estado trabajando en los servicios esenciales, ¿no? Es una herramienta muy positiva, es una herramienta que quiero decirle al presidente de la comunidad autónoma que se viene el proceso de diálogo social negociando durante mucho tiempo, y hemos recibido una negativa absolutamente incoherente, una negativa absolutamente pertinaz por parte de las organizaciones empresariales, por parte de la CEOE. Es cierto que se ha subido poco. Nosotros tenemos un sabor agridulce en el sentido de que hemos solicitado y hemos negociado una cantidad superior, pero sí es cierto que esta cantidad es una cantidad que está en la línea de lo que marca un compromiso que tiene el Estado español cuando ha suscrito, se ha adherido a la Carta Social Europea, y es fijar el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio español. Estamos hablando de llegar trabajar en la senda de ese salario, situarlo en 1.040 euros mensuales, y ese es un compromiso que tiene el Gobierno del Estado con su programa electoral, con el Gobierno de coalición, y muy bien lo ha recordado la ministra, y con las organizaciones sindicales, situar en el año 2023 ese salario en 1.040 euros mensuales. Este es el camino. Por lo tanto, es una subida desde nuestro punto de vista insuficiente, pero es una subida que está en esa línea. Las posturas que han tenido la patronal, la COE, son absolutamente inconsistentes e injustas. La COE no ha salido de esto destruye empleo, se ha demostrado, como ha dicho la ministra, que no. En el año 2019 hubo un incremento del salario mínimo interprofesional desde los 722 euros a los 900 euros, una subida del 22%, y esa subida, en ese año de subida de ese salario mínimo interprofesional, se crearon 450.000 puestos de trabajo en España. Por tanto, está absolutamente demostrado de que eso de la hora no toca, o de que la subida del salario mínimo interprofesional es una máquina de destrucción del empleo, pues no se corresponde con la realidad. Ahora sí que toca porque hay que incrementar los salarios de las familias más humildes, de los trabajadores más precarios, y es necesario porque ese dinero además es un dinero que se inyecta en la actividad económica y que después también tiene retornos sociales para el conjunto de la sociedad, porque es un dinero que tributa, es un dinero que recauda el Estado en parte a través de los impuestos correspondientes, y sobre todo que genera un impulso de la actividad económica, como se ha venido demostrando permanentemente. Con los autónomos hablaremos próximamente, porque pagar más a sus asalariados es cotizar más por ellos. Eso significa que les toca una subida en la cuota de la Seguridad Social. El otro tema por el que le preguntamos es la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo. El Consejo de Ministros ha ratificado la prórroga de los ERTEs, manteniendo las condiciones actuales hasta el próximo 31 de octubre. Aquí el acuerdo sí que ha incluido a la patronal. Su compañero Pepe Álvarez decía esta mañana en Radio Nacional que confía en que esta sea la última prórroga de los ERTEs. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, sería algo positivo. Lo primero que hay que decir aquí es que el mecanismo de los ERTE ha sido un mecanismo absolutamente de lujo que ha tenido la economía española, pues para evitar la destrucción masiva del empleo, como se produjo en la crisis del año 2008. Ha permitido sostener el empleo y ha permitido darle cobertura a las familias que se han encontrado en esa situación, que estaban en empresas con ERTE de impedimento o ERTE de limitación. Nosotros creemos que los ERTE deben durar mientras dure estas limitaciones, estas restricciones, mientras dure la pandemia, y en ese sentido pues hemos hecho unas propuestas en la mesa de diálogo social a nivel estatal que han cuajado y que van a suponer una solución muy positiva para esas empresas y para esos trabajadores y trabajadoras que todavía están en situación de restricción en sus empresas o en situación de limitación. Yo creo que se mantienen los beneficios adecuados de exoneración, se mantiene el contador a cero para las prestaciones de desempleo de los trabajadores que se encuentren durante este tiempo en situación de ERTE, y esas exoneraciones que ahora mismo pues son totales y que no tienen una finalidad determinada, más allá del sostenimiento de la empresa, pues esas exoneraciones se van a tener que reinvertir en formación y en recualificación profesional de esos trabajadores que pueden ser que tuvieran que cambiar de empleo o de sector de la actividad, y bueno, lo que necesitamos es un mercado de trabajo, unos trabajadores y trabajadoras formadas y recualificadas para poder atender y para poder dar respuesta a la eventualidad de un mercado de trabajo que va a tener una transformación, sin lugar a dudas. Mientras que se mantengan las limitaciones, mientras que se mantengan las restricciones, ahí tiene que estar el mecanismo de protección de los expedientes temporales de regulación de empleo. De la prórroga de los ERTEs y de la subida al salario mínimo interprofesional hemos hablado con el responsable de UGT en la región, Antonio Jiménez. Gracias. Muchas gracias. Hemos pillado a Antonio Jiménez en Madrid.